Lucas capítulo número 19, versículos del 1 al 10. Y esta historia de la Biblia me encanta porque aparte de que es una historia muy conocida por muchos, es una historia que de inicio a final, muchas gracias, nos deja grandes enseñanzas. Así es que si no traes tu Biblia contigo, va a aparecer en las pantallas. Y si no, bueno, pues puedes seguirme con tu voz. Dice el versículo número 1 de Lucas capítulo número 19. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar o a rodear la ciudad. Dice, había en esa ciudad un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos en la región y se había hecho muy rico. Ahora, en la Biblia tú y yo vamos a encontrar a cobradores de impuestos y a jefes de cobradores de impuestos. Entonces, Zaqueo era como dice la canción de los Tigres del Norte, ¿verdad? Era el jefe de jefes. ¿Ok? Y él no solamente era un cobrador de impuestos, sino que él era jefe de los cobradores de impuestos. No sé si lo recuerdes, pero Mateo era un cobrador de impuestos. Entonces había cobradores y había jefes de los cobradores de impuestos. El versículo 3 dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura, era chaparrito y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo encima del árbol y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo de hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgusta y murmuraba, fue a hospedarse Jesús en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y le dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y checa lo que dice Jesús. La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Hasta aquí. He titulado a este mensaje, Corazón culpable. Corazón culpable. Acompáñame a orar unos segundos y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y nos permite ver lo que está mal en nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús para que durante los próximos minutos podamos tener un encuentro genuino contigo a través de tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Bendice a todas las familias que el día de hoy están aquí. Permíteme comunicar con libertad, Señor, y con exactitud la palabra que tú tienes el día de hoy para nosotros. Gracias por tu amor y tu presencia. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo porque Él es muy bueno. Él es muy bueno. Hasta ahí dice. Hay un consejo, ¿verdad? Que es como nuestra especie de top 10, ¿verdad? De consejos que damos a las parejas que están a punto de casarse. Y hay muchos, pero uno de mis favoritos es animar a estas parejas a que no se endeuden antes de que inicien su matrimonio. Hay muchas personas que sueñan con el día de su boda y desde que son pequeños están levantando sus expectativas acerca de cómo quieren que sea ese gran día. Y cuando por fin conocen a la pareja, ¿verdad?, con la que quieren compartir el resto de sus días, entonces ellos luchan contra todo para que así como lo soñaron de pequeños, así sea ahora que está a punto de llegar ese gran día. El problema es que muchos, ¿verdad?, con tal de cumplirlo, toman el paso de endeudarse. Y entonces se privan a sí mismos de iniciar un matrimonio desde cero financieramente
Y cuando llegan al matrimonio, cuando llegan a vivir el primer día, el día número 1 a su casa nueva, entonces ya están atravesando una deuda. En mi caso, ¿verdad? Nosotros no nos endeudamos con nuestra boda, fue una boda muy sencilla, pero recuerdo que yo arrastré una deuda de soltero a mi matrimonio. Hace ya 11 años que nos casamos la pastora y yo tomé la decisión cuando era soltero de comprarme un glorioso iPhone 4. Imagínense, vamos en el 17, ya llovió, ¿verdad? Y yo pensé, ¿verdad? Ilusamente dije, bueno, las finanzas seguramente no van a cambiar, va a seguir siendo lo mismo que como cuando era soltero. Y lástima, Margarito, ¿verdad? Obviamente las finanzas cambiaron totalmente y en cuanto me casé dejé de dar los pagos correspondientes. Entonces tuve que ir con la pastora y le dije, amor, te tengo que confesar algo, tengo una deuda. Este celular que tú creías que había pagado de contado, ¿verdad? Lo saqué a crédito en Coppel. Y esto se está poniendo muy complicado, se está poniendo color de hormiga, ¿verdad? Ayúdame. Y recuerdo que la pastora dijo, tenemos que pagarlo. Hay que pagarlo antes de que la deuda siga incrementando y los intereses nos coman. Entonces fuimos, ¿verdad? A la tienda, fuimos a Coppel, pagamos y ahí quedó. Y ¿sabes? Por eso aconsejamos nosotros que matrimonios nuevos y aún matrimonios que ya tienen muchos años de casados eviten a toda costa la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda afecta el resto de la rutina de la vida de las personas. Hay personas que a causa del endeudamiento tan severo que tienen, su dinámica diaria se ve interrumpida y están haciendo cosas que no quieren hacer, están viviendo ritmos de vidas que son insoportables, pero que tienen que llevar a cabo a causa de la deuda. Y es que la deuda no solamente afecta tus finanzas, sino que lo cambia absolutamente todo dentro de tu dinámica diaria. La serie que iniciamos la semana pasada se titula Enemigos del Corazón. Y como lo mencioné, durante las próximas semanas vamos a hablar acerca de 4 enemigos que le han robado a nuestro corazón la capacidad de disfrutar la vida que Dios diseñó para ti y para mí. Cuando Dios te puso sobre este planeta llamado Tierra, Él deseaba que tú y yo tuviéramos una vida plena y abundante. Lamentablemente, a causa de varios enemigos que se van alojando en nuestro corazón, ese propósito cada vez se cumple con menor frecuencia. Ahora, lo interesante es que estos 4 enemigos no llegaron a nuestro corazón de la nada. No aparecieron ahí mágicamente. No despertamos, ¿verdad? Un día y dijimos, ¿qué es esto que hay aquí? No sé cómo llegó esto que está sintiendo mi corazón hasta este lugar. No. Cada uno de estos enemigos de los que hablaremos las próximas semanas fueron creciendo de a poco en nuestro corazón hasta convertirse en lo que el día de hoy son. Y todo comenzó con algo que parecía muy pequeño, todo comenzó con algo que parecía insignificante, y me refiero a un sentimiento de deuda. Fue a causa de que dejamos que un sentimiento de deuda se alojara en nuestro corazón, que permitimos que diversos enemigos entren a nuestra vida y de a poco comienzan a gobernarlos. Ahora, ese sentimiento de deuda parece indefenso en el inicio. Parece algo insignificante, es como un gasto pequeño, ¿verdad? Que decides hacer a meses sin intereses y que dices, bueno, claro que voy a poder, ¿verdad? No creo que las cosas se compliquen, no se ve tan difícil pagar 350 pesos al mes para comprar esta televisión o este refrigerador, claro que voy a poder. Pero con el paso del tiempo tus finanzas van cambiando, ¿verdad? Y de pronto lo que parecía un gasto indefenso se puede llegar a convertir en algo difícil de sostener y se convierte en un grave problema para nuestras finanzas. Lo mismo sucede cuando permitimos que un sentimiento pequeño e indefenso de deuda se aloje en nuestros corazones. Con el paso del tiempo va a dar lugar a que diversos enemigos en nuestro corazón puedan formar parte de nuestra vida. Ahora,
así como las deudas financieras no existen en una sola dirección, las deudas relacionales, es decir, las deudas emocionales que tenemos con otros, tampoco existen en una sola dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no hay solo cosas que tú le debas a otros. También hay cosas que otros te deben a ti. Algunos incluso viven creyendo que se deben algo a sí mismos. Y hay quienes incluso llegan a pensar que Dios les debe algo. ¿Por qué? Porque el sentimiento de deuda no se experimenta solamente en una dirección. No solamente tú y yo debemos a alguien, sino hay quien nos debe a nosotros. Hay quienes creen en este lugar que se deben algo a sí mismos y hay también quienes creen que Dios les debe algo. Detrás de cada enemigo del corazón hay una deuda sin resolver. Sin embargo, nuestro Dios, el especialista en restaurar corazones, como lo dice su palabra, está aquí para devolvernos todo lo que hemos perdido a causa del cúmulo de deudas que se han ido acumulando en nuestra vida. Ahora, el primer enemigo del corazón del que te quiero hablar esta mañana es la culpa. La culpa. La vida de Zaqueo es una ilustración clara de lo que este enemigo puede llegar a producir en la vida de una persona. ¿Qué era lo que el corazón de Zaqueo, verdad, provocó que estuviese lleno de culpa? Bueno, dicen los versículos que leímos al inicio, que Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos de la región. Ahora, esto tiene un trasfondo histórico más profundo, porque en ese tiempo, ¿verdad?, el ejército romano tenía bajo dominio al pueblo de Israel. Entonces, una de las formas en las cuales ellos tenían dominio sobre ellos era que cobraban impuestos demasiado excesivos. Entonces, la gente se sentía oprimida por el ejército romano, pero resulta que el ejército de Roma tenía una estrategia muy peculiar para levantar estos impuestos excesivos. Y era que ellos reclutaban a personas judías para que esas personas judías a su vez, ¿verdad?, cobraran los impuestos a los suyos. Por lo tanto, Zaqueo, ¿verdad?, era visto como una persona que había traicionado a los suyos. Era visto como una persona que había traicionado a su nación. Cuando las demás personas veían a Zaqueo, lo veían con desprecio, lo veían con rechazo. ¿Por qué? Porque estas personas se sentían engañadas, sentían como si uno de ellos fuera incluso parte del ejército romano y entonces dentro de casa la traición misma estuviera naciendo. Ahora, el problema en sí no era la función, no era como tal el tema de cobrar impuestos, ¿verdad? Sino que era cómo lo hacían. Veamos lo que dice nuevamente Lucas 19, versículo número 2. Dice, había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y Zaqueo se había hecho muy rico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Zaqueo había acumulado su riqueza de manera injusta, aprovechándose, ¿verdad?, de su propia función para cobrarle a los suyos más de lo que ya de por sí era demasiado. Todo esto provocó que cuando Jesús llegó a Jericó, se encontrara con un Zaqueo lleno de culpa, ¿verdad? Pero sobre todo con el corazón invadido de culpa a causa de la deuda que tenía con otros. Y ¿sabes algo? Así como Zaqueo, tú y yo podemos estar hoy viviendo con el enemigo de la culpa en nuestro corazón a causa de las deudas que aún no hemos resuelto con otros. Y ¿sabes? Tengo muchas cosas que decir sobre esto, pero hay algo en especial que quiero que se quede grabado en tu corazón. Y lo que quiero que sepas aparece en Mateo 5, versículo 23 al 24. Jesús está hablando y dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo
y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que saber es que las deudas, las ofensas que tú y yo hemos hecho en contra de otras personas son importantes para Dios. Dios no ignora los comportamientos y los pecados que tú y yo hemos llevado a cabo en contra de otros. ¿Por qué? Porque para Dios la relación que tenemos con otros es igual de importante que la que tenemos con Él. Alguien pudiera pensar, ¿verdad? No, pues seguramente a Dios le interesa únicamente que las personas se relacionen bien con Él y listo. Hay incluso personas que dicen, no, pues mientras yo esté bien con Dios, todo lo demás no importa. Y esa es una mentira. ¿Por qué? Porque estos versículos dicen, hey, si llegas al templo, si llegas a la iglesia con una ofrenda, pero al pasar a dejarla recuerdas que hay alguien que tiene algo en contra de ti, entonces deja tu ofrenda, regresa con la persona con la que estás lidiada, arregla las cosas y después puedes volver al templo. ¿Por qué? Porque para Dios es igual de importante la relación que tenemos con otros que la que tenemos con Él. ¿Sabes algo? Debe de terminar esta falsa creencia en medio del pueblo de Dios, donde presumimos que tenemos una buena relación con Cristo Jesús, pero somos incapaces de saldar las deudas que tenemos con otros. Basta ya de esta creencia errónea. Basta ya de creer que podemos estar bien con Dios, pero por otro lado estar lidiados con nuestro prójimo o haberle hecho algo a nuestro prójimo y creer que para Dios eso no es importante. Quizá estás escuchando esto y reconoces que en tu corazón la culpa está más que vigente porque quizá hace tiempo le hiciste algo a alguien y nunca hiciste nada por repararlo. O quizá hay personas a las que les debes una disculpa sincera, pero tu orgullo ha sido más fuerte que tu convicción. Y cada vez que recuerdas lo que hiciste, algo dentro de ti te incomoda, pero sabes que no lo resolverás pronto. Así es que si te identificaste con alguna de estas, es porque quizá el enemigo de la culpa está ocupando un lugar en tu corazón. Y el día de hoy necesitas hacer algo para enfrentarlo y para sacarlo de tu vida. De lo contrario, las consecuencias pueden marcarte cada día que pase de formas más intensas y dolorosas. Vivir con culpa no resuelta en nuestros corazones trae al menos 3 graves consecuencias a nuestra vida. Lo primero, puede llevarnos a perder a los que más amamos. Cuando tú y yo dejamos que la culpa gobierne nuestros corazones, a causa de que no estamos decididos a resolver ni a resarcir el daño que hemos hecho para con otras personas, entonces esta culpa puede llevarnos a perder a los que más amamos. ¿Por qué? Porque evitas a las personas, te incomoda verlas y reduces la cercanía con ellos. De pronto dejas de ausentarte de las reuniones familiares. Oye, ¿por qué ya no viene la comadre? No, pues es que está peleada con la otra comadre, ¿verdad? Y ya no se pueden ver ni en pintura. Se bloquearon del Facebook, ¿verdad? Ya dice que la deja en visto, pero lo que no sabe es que ya la bloqueó, ¿verdad? Y no es que la deje en visto, ¿verdad? Es que ya hasta de los contactos la borró. Y muchas veces la culpa no resuelta, ¿verdad? A causa de cosas que hemos hecho en contra de otros, nos lleva a perdernos no solamente de personas a las que amamos, sino de perdernos de momentos que son invaluables y que no se van a volver a repetir en la vida de las personas. Hay gente que se pierde de eventos, ¿verdad?, que son sumamente importantes para sus hijos, para sus nietos, a causa de este sentimiento de culpa no resuelto, porque ya no puede ver más a las personas implicadas en el daño de la relación. Pero también la culpa no resuelta provoca una comodidad interna en nuestro corazón. Es como si siempre
¿verdad? Hubiera un ruido en nuestra mente que no termina, que nos hace sentir incómodos. Podemos estar sintiéndonos plenos en algún momento de nuestra vida mientras estamos llevando a cabo algo, pero de repente la culpa viene a nuestra mente, nos recuerda lo que hicimos y esa voz, ¿verdad? Que muchas veces viene de parte de Dios, nos incomoda y nos impide vivir una vida en tranquilidad. Pero sabes, creo que lo más peligroso de vivir una vida, ¿verdad?, donde nuestro corazón está invadido por la culpa, es que nos hace reflejar a un Dios de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando dañamos a otros y ellos saben que decimos tener una relación con Dios, inevitablemente surge la pregunta en ellos de, ¿no se supone que el Dios en el que cree es bueno y es justo? Entonces, ¿por qué si ella dice o él dice creer en un Dios bueno y justo, no ha tenido el valor para venir y solucionar lo que ocasionó? ¿Por qué? Porque vivir con culpa no resuelta en nuestros corazones no solamente nos lleva a perder a los que más amamos, no solamente provoca una incomodidad interna, sino que nos hace reflejar a un Dios de forma incorrecta. Yo tengo una noticia. Dios no nos diseñó para vivir con culpa, sino para tener descanso y paz en Él. No normalices vivir con culpa en tu corazón. No normalices sentirte en deuda con los demás todos los días de tu vida. No es normal, no es correcto. Ese no fue el propósito que Dios tenía para ti cuando Él te diseñó. Dios te diseñó para vivir sin culpa. Dios te diseñó para tener descanso y paz en Él. Y quiero cerrar con esto. ¿Cómo puedo vivir con un corazón libre de culpa? ¿Cómo puedo eliminar el primer enemigo del corazón llamado culpa de mi vida? Y bueno, lo primero que tienes que hacer es renunciar a la autojustificación. Renuncia a la autojustificación. Veamos juntos lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo número 13. Proverbios capítulo 28, versículo número 13. Qué rico. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Lastimaste a alguien con tus palabras? Deja de autojustificarte. ¿Heriste a alguien físicamente? Deja de autojustificarte. ¿Quitaste a alguien que era algo de su propiedad y lo tomaste para ti sin que los demás se dieran cuenta? Deja de autojustificarte. Imagínate lo siguiente. Sobre todo los que usan tarjeta de crédito me van a entender. Llega la fecha de corte, ¿verdad?, de tu tarjeta de crédito. Entras a la aplicación y le das descargar estado de cuenta, ¿verdad? Estás haciendo changuitos, ¿verdad? Ay, que no sea tanto. Y de repente, ¿verdad?, te abre un PDF de 15 páginas. Ya desde ahí empezaste mal. Y comienzas a ver los cargos que hay en tu tarjeta. Comienzas a leer, a palomear. Hay quienes los imprimen y los van subrayando para ver, ya para qué los imprimes, ¿verdad? Si ya sabes que te gastaste eso en el sendero, en el de parque, ¿verdad? Donde vayas. Ves todos los cargos y después te vas a la parte superior, ¿verdad? Pago para no generar intereses. Y cuando ves esa cantidad dices, no sé cómo le voy a hacer. Dices, ya sé, se te ocurre una idea. Como estás dentro de la aplicación, ¿verdad?, le pones en el botón que dice llamar al banco. Te empieza a comunicar y hay una persona que te contesta del otro lado de la línea, una persona muy amable. ¿En qué te puedo ayudar? Y lo primero que comienzas a hacer cuando la persona te deja hablar es a justificarte.
Dice, mire señorita, pues es que ya descargué mi estado de cuenta, pero tengo que decirle algo. Y empieza la lista de frases de justificación y le dices, es que yo no sabía que tenía que pagar esto. No, yo nunca me imaginé, ¿verdad? Y la otra persona se sentirá bien, el que está del otro lado de la línea, como que no sabía que tenía que pagar eso, ¿verdad? O quizá le dices, no, es que no sabía lo que estaba haciendo, me dejé llevar por la emoción. Yo nada más acercaba la tarjeta y escuchaba tirín y la quitaba y me daban mi compra, ¿verdad? Y tirín y la favorita de muchos, ¿verdad? ¿Los culpables son ustedes? ¿Para qué me dan un crédito si sabían que no puedo pagarlo? Pero ustedes son los culpables, ¿verdad? A ver cómo le hacen. Y continúas, ¿verdad? Con la lista de frases intentando justificarte. Mira, por más amable que sea la persona que está del otro lado de la línea, tu justificación no te va a hacer evadir la deuda financiera que tienes con el banco. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué si a través de la autojustificación no logramos evadir las deudas financieras, si queremos evadir las deudas relacionales que tenemos con otros a través de la autojustificación? Saqueo en ningún momento dijo, Jesús, bueno, pues es que mira, les tuve que cobrar de más porque pues mis hijos no tenían para comer, ¿verdad? Se me había ido, me llegó el recibo del agua y de la luz, entonces pues tuve que darle un pellizquito aquí, ¿verdad? Y por eso robé. No, Saqueo no se justificó, no se autojustificó. Y sabes, mientras tú y yo continuemos autojustificando nuestras malas obras y nuestros pecados para con Dios y para con el prójimo, la culpa que sientes en tu corazón nunca va a desaparecer. Deja de autojustificarte. Deja de ponerle un pero a las frases cada que tienes que ir a pedirle perdón a alguien. No utilices la autojustificación como un método para tratar de resarcir la deuda que tienes con otros. Si no lo hacemos financieramente, tampoco va a funcionar con nuestras relaciones. Si queremos que nuestro corazón sea libre de la culpa que producen las deudas en nuestras relaciones, tenemos que renunciar a la autojustificación. No es que lo hice porque estaba desesperado. Lo hice porque estaba fuera de mis casillas, ¿verdad? Y ya saben cómo me pongo cuando me enojo. No, que todos se alejen, porque Hulk me queda corto. Y entonces te justificas. Deja de autojustificarte. Lo segundo que tendrás que hacer para liberarte de la culpa que hay en tu corazón a causa de las deudas que tienes relacionales con alguien más es confesar tu pecado. Tienes que confesar tu pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es un gran versículo, es un hermoso versículo. Dice el versículo, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, hay prácticas espirituales que Dios estableció en la Escritura con la intención de que tú las lleváramos a cabo de forma genuina y con convicción, no de forma mecánica. Por ejemplo, la oración. Dios no instituyó la oración para que tú y yo nos aventemos un monólogo todas las mañanas de 1 o 2 minutos, donde oramos a Él, le decimos lo que necesitamos y se acabó. No. El propósito de la oración era que tú y yo pudiéramos tener intimidad con Dios, que a través del diálogo con Él pudiéramos conocerlo más a Él y que Él nos conociera más a nosotros. Lo mismo sucede con la Escritura. Cuando la misma Biblia nos anima a leer la verdad, a encontrar en ella la sabiduría que necesitamos para nuestra vida, Dios tenía la intención que tú y yo tuviéramos un tiempo memorable y devocional con Él cada que nos adentráramos a la Biblia. Dios no tenía pensado, ¿verdad?, que tú y yo viviéramos de un versículo que nos llega todos los días a las 7:45 de la mañana en nuestro celular
y que con eso nos sintiéramos completos. Es que a mí me llega a las 7:45. ¿Sabía que puede programarlo el versículo de YouVersion? A mí me llega a las 7:45. No, él quería que la lectura de la Biblia fuera algo que hiciéramos de forma devocional, que disfrutáramos, no de forma mecánica. Lo mismo sucede con la confesión. El propósito de la confesión de nuestros pecados tiene que ver con una responsabilidad de transformación. Imagínese que usted sale de su casa el día de mañana, el lunes, y va a trabajar, y cuando regresa, ve a una persona que está dentro de su casa y está esculcando sus cosas y le está robando. O sea, al sentirse descubierta, esa persona a la que usted conoce le dice: perdóname, perdóname, perdóname. Sí, yo fui. Claro que sé que tú fuiste, te estoy viendo. Pero no vuelve a pasar, perdón. Le das gracia y la persona se va. Pero el día martes sucede lo mismo. Sales a trabajar, regresas y una vez más te encuentras a la misma persona dentro de tu casa tratando de sacar tus cosas. Perdóname, otra vez me descubriste, perdóname, perdóname, ya no va a suceder, te prometo que ya no va a suceder, mira, voy a cambiar. Pero el miércoles sucede lo mismo. ¿Cómo te sentirías? ¿Volverías tú a externarle confianza a una persona que te dice que confiesa sus pecados, pero que no se ha generado en su corazón una convicción de responsabilidad por cambiar? Para mí sería muy complicado. Para mí sería muy complicado creer que una persona que me está confesando sus pecados y que lo ha hecho incluso diariamente y que me dice que va a cambiar, creer que esa persona va a obtener un cambio. ¿Sabes algo? Cuando Dios nos llama a confesar nuestros pecados, no lo hace con la intención de que nos sintamos mejor. Ay, no, ya lo dije ya. Y que minutos o horas después volvamos a caer en lo mismo. La confesión bíblica tiene que ver con una transformación real, un compromiso de transformación real. Mira, la Iglesia Católica no es la única que lo hace. Hay personas que como pastores vienen y nos buscan y literalmente nos han confesado pecados que dices: qué difícil escuchar esto. Pero tú sabes que ese proceso de confesión va a cumplir su propósito a menos de que esa persona se comprometa a tener un cambio. Y esto está ligado con la tercera acción que tenemos que llevar a cabo para eliminar al enemigo de la culpa de nuestros corazones, y es la restitución. Zaqueo no solamente no se justificó, no solamente confesó su pecado, sino que Zaqueo, dice la Escritura, que restituyó el daño que había hecho. Lucas capítulo 19, versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. La ley de Moisés decía que si Fer me había robado 100 pesos y entonces ella era descubierta o ella confesaba, Fer no solamente me tenía que regresar los 100 pesos que me había robado, sino que me tenía que regresar el doble de lo que me había robado. Entonces yo iba a salir bien contento porque había recuperado los 100 pesos que Fer me quitó, pero además Fer me había dado en compensación, en restitución, otros 100 pesos. Y Zaqueo estaba tan cautivado por la presencia de Jesús en su hogar que vino a él una convicción muy fuerte de restitución. Y le dijo a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Yo no solamente voy a regresar aquello que le quité a los que eran pobres o a los que traté de forma injusta, sino que también voy a regresar la 4ª parte de lo que le haya quitado a la gente. A eso se le llama restitución. Y si tú y yo
deseamos que la culpa de nuestros corazones verdaderamente sea quitada, entonces tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para restituir, para resarcir o para sanar el daño que hemos hecho. Y me encanta porque Jesús no le dice, no, Zaqueo, no te preocupes. Ay, no, qué exagerado, te vas a quedar ahora sin nada, imagínate. ¿Verdad? Vas a revolver 4 veces y vas a dar la mitad de tu riqueza a los pobres. Ay, no, Zaqueo, no te molestes, tranquilo, no hace falta, no. Lo que Jesús le dice a Zaqueo es que con esa acción que él estaba dispuesto a llevar a cabo, se manifestaba que la salvación de Jesús había llegado verdaderamente a ese hogar. Hay personas que a veces nos preguntan, oye, pastor, ¿cómo sé que verdaderamente soy salvo? ¿Cómo sé que verdaderamente cuando parta de este mundo, verdad, el Señor me va a recibir con Él y voy a pasar el resto de la eternidad con Él? Porque es parte del significado de la salvación. Y bueno, la respuesta casi siempre es en fe. Habrá cosas que solamente las tengas que alojar en tu corazón como un acto de fe y tienes que creer que eres salvo. Pero ¿sabes? Acá Jesús está levantando el estándar. Y Él está diciendo algo muy interesante. Los frutos de las personas evidencian mi salvación. Cuando tú y yo respondemos de la forma en la que Dios desea que respondamos en la vida diaria, entonces evidenciamos si somos salvos o no. Por eso Jesús dice esto. El día de hoy se ha demostrado a causa de las decisiones que ese hombre ha tomado de restitución, que la salvación ha llegado a esta casa. ¿Quieres terminar definitivamente con la culpa que hay en tu corazón? Entonces restituye. No solo debes de dejar de justificarte, no solo debes de confesar tus pecados, necesitas, al igual que Zaqueo, restituir, sanar aquello que has dañado. ¿Ofendiste a alguien? Bueno, pide perdón de forma específica. No le digas a esa persona, perdón si te ofendí, manita. Perdón si te ofendí, manito. No, di las cosas como son. Te mentí, te fallé, te insulté, te dañé. Eso es restituir. Pero también tienes que comenzar a devolver lo que no era tuyo y tomaste. ¿Debes dinero a alguien? ¿Le quitaste algún bien, dinero a alguien, algún recurso de forma injusta e indebida a alguien? Es tiempo de devolverlo. ¿Sabes? A menos de que hagas esto, entonces la culpa no se va a ir de tu corazón. Devuelve aquello que tomaste y no era tuyo. Devuelve aquello que dijiste que ibas a pagar y no pagaste. ¿Y por qué no hacer lo mismo que Zaqueo? Regresa más de lo que tomaste de forma injusta. Y los deudores a los que les deben, no, pastor, ya con que me regrese lo que me debe, ¿verdad? Y lo que no se preocupe, no. Es más, hasta le voy a invitar un chesco, pastor, ahora que me paguen, ¿verdad? No, así, con lo que es. Restituye y da más de lo que te llevaste y no era tuyo. Todas estas cosas nos llevan a demostrar que verdaderamente la salvación de Jesús, que la fe que decimos tener en Jesús es verdadera. La restitución refleja lo que Dios hizo por nosotros en Jesús. Jesús pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios en la cruz del Calvario. Él restituyó. Y sabes, no solamente Él restituyó, no solamente Él quitó la deuda que tú y yo teníamos para con Dios a causa de nuestros pecados, sino que dice la Biblia que al tercer día Él resucitó, que se encuentra sentado a la derecha de Dios y que además Él volverá por cada uno de nosotros para darnos la vida plena y abundante que Él prometió desde el inicio de la humanidad. Así es que cuando tú y yo restituimos,
estamos reflejando el carácter amoroso de Dios. Ese es un llamado para todos los que están escuchando esto. Es tiempo de ir y restituir el daño que hemos hecho. Eso reflejará en gran manera en quién está puesta nuestra fe. Amén. Ponte de pie, por favor. Si Yaret está por aquí. Ok, puedes preguntar cómo vamos. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pueda subir, por favor. Sabes, estos mensajes pueden ser muy poco populares porque normalmente venimos a la iglesia con la idea de que Dios sane, de que Dios nos restaure, de que Dios ponga en el corazón de alguien más lo que necesita escuchar. Y cuando somos retados y confrontados por la palabra, muchas veces, ¿verdad?, nos sentimos incómodos. Pero verdaderamente piensa en todo aquello que la culpa te ha quitado. Piensa en todas aquellas cosas que la culpa te ha robado, ha provocado que dejes de disfrutar. Insisto, quizá has estado perdiendo de a poco a alguien que amas. O a lo mejor no lo concibes ahora, pero si sigues con culpa en tu corazón, tarde que temprano dejarás de disfrutar de aquellas personas que realmente necesitas y son importantes para ti. Yo quiero animarte a que, como te lo dije la semana pasada, si tú comienzas a llevar a cabo estos 3 nuevos hábitos, dejar de justificarte, confesar tus pecados y restituir, tu corazón, tenlo por seguro que va a comenzar a experimentar una especie de sanidad que antes no habías experimentado. Ahora, sé que no es fácil. Sé que para muchos es muy complejo, sobre todo el tema de la restitución. Porque alguien, quizá el Espíritu Santo le habló en esta tarde y dijo, sí, eso que tengo, y que por lo que tanto luché, lo quité injustamente. ¿Cómo le puedo hacer para restituirlo? Y esto es complicado. Esto es, a lo mejor alguien dice, pastor, necesariamente tengo que confesar a alguien lo que he hecho. Y mira, esto es algo, alguien podrá decir, pastor, yo creo que la confesión, ¿verdad?, trata solamente de decirle a Dios lo que hemos hecho y me esfuerzo por cambiar. Pero creo que internamente cada uno de nosotros sabe si la confesión tiene que ser llevada a aquellas personas a las que perjudicamos directamente. Y la forma en la que vas a saber si esto es necesario o no es si la culpa, después de habérselo confesado a Dios, sigue vigente en tu corazón. Entonces el Espíritu Santo te está llevando a quizá dar un paso mayor y confesar a aquellos lo que hiciste y cómo los dañaste. Pero esos mensajes a veces son como una bomba en medio de una congregación. Quiero animarte a que si en esta semana escuchas una confesión de parte de alguien, puedas mantener la calma y puedas dejar que el proceso de sanidad total y completo pueda complementarse sobre tu vida, otorgando gracia y misericordia. Nos ha tocado acompañar a parejas, a personas que no soportan el impacto de una confesión. Pero también hemos podido estar con otras parejas, con papás, ¿verdad?, que reciben la confesión de uno de sus hijos, que abrazan con misericordia. Duele al inicio, pero deciden por gracia y misericordia. Y entonces juntos acompañan, ¿verdad?, juntos atraviesan el proceso de sanidad y restauración. Así es que si tú en esta semana escuchas algo que no esperabas escuchar, tu mejor respuesta es gracia y misericordia y dejarte acompañar por Dios para el resto de los días que te quedan por delante. Cierra tus ojos. Señor, el día de hoy queremos dejar de lado la culpa que se está estacionando cada vez de forma más profunda en nuestros corazones. Señor, el día de hoy renunciamos a vivir con una culpa, Señor, constante en nuestras vidas. Te damos gracias porque sabemos que tú nos has perdonado. Sabemos que en ti encontramos gracia y misericordia. Pero también sabemos que tú no ignoras el sentir que hemos provocado en el prójimo a causa del daño que les hemos hecho. Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que nos lleves a cada uno de los que estamos en este lugar a renunciar a la autojustificación
No queremos más justificar nuestros malos actos. Queremos ser hombres y mujeres valientes que reconocen que no hay perfección en ellos y que nos equivocamos constantemente. Pero también oro en el nombre de Jesús para que desarrolles en cada uno de nosotros el hábito de la confesión. No como algo mecánico y sin convicción, no. Como algo que emana, Señor, honor y respeto hacia ti y hacia nuestro prójimo. Tu palabra promete, Señor, que si confesamos nuestros pecados, entonces podremos prosperar. Oro en el nombre de Jesús para que nos acompañes en medio de la confesión. Y también oro en el nombre de Jesús para que todos aquellos, Señor, que probablemente recibirán una confesión de parte de un hijo, su esposo, su esposa, puedan optar por el camino de la gracia y la misericordia y la restauración. Señor, pero también quiero orar por esto. Quiero orar para que nos lleves a restituir. Aunque Zaqueo, bajo la ley, tenía que devolver el doble de lo que había robado, él decidió devolver 4 veces lo que había quitado. Yo oro en el nombre de Jesús para que nos lleves a restituir el daño que hemos hecho. Llévanos a sanar como verdaderos hombres y verdaderas mujeres de fe, Señor, aquello que hemos lastimado con nuestras palabras, con nuestras acciones y aún con nuestros cuerpos. Señor, recuérdanos que tú no ignoras estas cosas. Recuérdanos que para ti es tan importante la forma en que nos relacionamos con otros como la forma en la que nos relacionamos contigo. Señor, trae convicción a nuestros corazones de que aquello que tenemos y no nos pertenece necesita ser devuelto. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un poco.